hecho sin precedentes que sacude a Argentina, se ha descubierto que la Guardia de Honor Presidencial de Venezuela, un cuerpo militar del régimen de Nicolás Maduro, está custodiando a la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en Buenos Aires. Este hallazgo, revelado por el periodista Pablo Corso y el medio La Nación Más, ha encendido alarmas y desatado indignación. Todo comenzó cuando un medio argentino identificó sin querer a un custodio frente al domicilio de Kirchner en Recoleta. El hombre de porte militar llevaba una campera con el distintivo de la Guardia de Honor Presidencial venezolana. Este cuerpo, compuesto por unos 2.000 hombres de efectivos de élite, tiene la misión de proteger al presidente de Venezuela y en casos excepcionales a dignatarios extranjeros, bajo estrictos protocolos. Pero, ¿qué hace en la Argentina custodiando una figura condenada por la justicia? La presencia de un agente extranjero en suelo argentino es un hecho grave que pone en tela de juicio la soberanía nacional. No hay registro de acuerdos oficiales que justifiquen esta custodia. El diputado Richard Blanco en el exilio denunció esto es un abuso por parte de la dictadura de Maduro. No se justifica que un funcionario esté frente a la casa de Cristina Kirchner. Blanco anunció que presentará una denuncia formal ante la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, exigiendo la inmediata expulsión de estos agentes. La comunidad venezolana en la Argentina, que supera 1.000.000 de personas, teme por su seguridad. Esto es una amenaza para quienes huimos de la dictadura, afirmó Blanco. El caso de aviva tensiones como la detención del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo en Venezuela. La sociedad argentina también repudia esta intromisión, exigiendo que se investigue y se actúe con firmeza. Este escándalo no puede pasar desapercibido. Argentina debe proteger su soberanía y garantizar la seguridad de todos. Instamos a las autoridades, especialmente a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a esclarecer este hecho y expulsar a cualquier agente extranjero que opere fuera de la ley. Seguimos exigiendo justicia y transparencia. Manténgase informado. Esto apenas comienza.